Saludos Tolkien-Tachis, en este vídeo vamos a hablar de la historia de Elrond el Medio Elfo, uno de los elfos más importantes de la Tercera Edad y fundamental para la historia del Señor de los Anillos. Elrond es conocido como el Semi-Elfo por pertenecer al linaje de Elendil, siendo hijo de Elendil y Elwing, y hermano gemelo de Elros. En tiempos muy posteriores se casaría con Celebrian, hija de Galadriel y Celeborn, y juntos tendrían 3 hijos, 2 de ellos gemelos, Eladan y Elrohir, y Arwen. Elrond nació a finales de la Primera Edad del Sol, en el año 535 de la Primera Edad, en Beleriand, antes de la Guerra de la Cólera, cuando parecía que la victoria de Morgoth estaba próxima. Su nombre significa bóveda de las estrellas, según se afirma por el propio Tolkien, en una de sus cartas, aunque en un principio parece que su nombre fue dado en referencia al lugar donde fue encontrado Elrond y Elros, y el nombre de Elros haría referencia a la caverna donde fue encontrado ese personaje. El rostro de Elrond no tenía edad, no era ni joven ni viejo, aunque uno podía leer en él el recuerdo de muchas cosas felices y tristes. Tenía el cabello oscuro, como las sombras del atardecer, y ceñido por la diadema de plata. Los ojos eran grises como la claridad de la noche, y en ellos había una luz semejante a la luz de las estrellas. Parecía venerable como un rey coronado por muchos inviernos, y vigoroso sin embargo como un guerrero probado en la plenitud de sus fuerzas. Era el señor de Rivendell, poderoso tanto entre los hombres como entre los elfos. En el año 538 de la Primera Edad, cuando Elrond tenía 6 años, los hijos de Fëanor realizaron la que sería conocida como la tercera y última de las matanzas de hermanos. Los hijos de Elendil fueron secuestrados por Maedhros y Maglor, los últimos de los hijos de Fëanor supervivientes. Al final, y pese a todo, fueron salvados por el propio Maglor, que tuvo finalmente una buena relación con los gemelos, porque Maglor tuvo piedad de Elrond y de Elros, y los estimó, y el amor creció luego entre ellos, aunque pocos lo hubieran imaginado antes, pero Maglor tenía el corazón enfermo y cansado por la carga de terrible juramento. Gracias a la gesta épica de su padre consiguió el perdón de los Valar para los hijos de Ilúvatar, y provocando la intervención de los Valar en la guerra ocurrió la Guerra de la Goera, en la que las fuerzas de los Valar salieron victoriosas y Morgoth fue derrotado, y hecho prisionero arrojado en el vacío temporal. A la descendencia de Elendil se le dio la posibilidad de elegir a qué grupo de los hijos de Ilúvatar pertenecía. Elrond eligió una vida inmortal y ser contado entre los elfos, y posteriormente se conocía como el Medio Elfo. Pertenecía al reducido grupo de los Peredel, y sus descendientes, igual que él, pudieron elegir también esta naturaleza, como el caso de Arwen, tras el fallecimiento de Aragorn. Por su parte, Elros fue contado entre los hombres y se convirtió en el primer rey de Númenor. Tras esto, Elrond se unió a la corte del rey Gil-galad en Lindon, ya en la Segunda Edad, convirtiéndose con el paso del tiempo en heraldo de Gil-galad. Elrond pasó los primeros siglos viendo un alejamiento del pueblo de Númenor, y un retorno a la amistad con los elfos con la figura de Taraldarion. En esta edad se produjo también el retorno de Sauron a los acontecimientos de primera línea en la Tierra Media. Bajo la figura angelical de Anatar encontramos un intento de engañar a los elfos, teniendo únicamente éxito en Eregion, ya que en el resto generó gran desconfianza. Solo a Lindon no fue porque Gil-galad y Elrond dudaban de él, y de su hermoso aspecto, y aunque no sabían bien quién era, no quisieron admitirlo en el país. En el contexto se crearon los Anillos de Poder, desde el año 1200 en el que apareció Anatar, hasta el 1600 de la Segunda Edad, con la creación del Único. Los elfos supieron reconocer las intenciones de Sauron después de la creación del Único, y durante los siguientes años la Tierra Media se dirigió hacia la guerra. La guerra comenzó en el 1693 de la Segunda Edad. Elrond fue enviado en el año 1695 con las fuerzas de Lindon para socorrer a los elfos de Eregion, pero en el camino fue enfrentado por el poder de Mordor, y tras los enfrentamientos Elrond tuvo que refugiarse en el valle de Imladris. Ese valle posteriormente sería conocido como Rivendell, y años más tarde Elrond se establecería ahí. Sauron tomó los territorios de Eregion derrotando a Celebrimbor y convirtiendo su cuerpo en estandarte para afectar a la moral de sus enemigos. Los anillos élficos habían sido escondidos y entregados a otros elfos importantes de ese tiempo, para evitar que Sauron se hiciera con ellos. Pese a la caída de Eregion, la guerra continuó en Eriador, y el poder de Sauron se extendía imparable. No sería hasta el año 1700 que la guerra daría un vuelco con la participación del reino de Númenor, con las tropas dirigidas por Cir-Jantur. Y ese año Imladris pudo ser liberado, y Sauron acabó siendo derrotado en el 1701. La Tierra Media estaba a salvo por el momento, y se celebró el concilio tras la guerra. Formado por los sabios de la Tierra Media, entre los que se encontraba también Elrond, Gil-galad le dio el anillo Vilya a Elrond, y fue su portador desde ese momento hasta que los años perdieron su valor tras la Guerra del Anillo. En ese concilio se estableció Rivendell como señorío élfico, controlado por Elrond. Ocurrió el alejamiento de los Númenóreanos y la caída de Númenor, en el año 3119 de la Segunda Edad. Posteriormente, los fieles dirigidos por Elendil crearon los reinos de Arnor y Gondor, y Elrond estuvo presente como mano derecha de Gil-galad en la recuperación de las buenas relaciones con los hombres del oeste y la formalización de la Última Alianza en el año 3430 para enfrentar a Sauron, que había comenzado la guerra en el sur, partiendo hacia Rivendell desde Amon Sul en el año 3431. 3 años después marcharon hacia el sur para unirse a la guerra. Elrond participó en la batalla de Dagorland en el 3434 y estuvo en el asedio de Barad-dûr durante 7 años. Sauron rompió el asedio y enfrentó a Gil-galad y Elendil en combate,
Y ahí fue donde vio caer a su señor, el último de los reyes supremos de los Noldor en el exilio. Sauron había sido derrotado, pero el coste fue terrible. Isildur mantuvo el anillo como recompensa por las grandes pérdidas sufridas, desoyendo el consejo de Elrond y Círdan. Y el anillo sobrevivió, condenando al mundo a una edad de guerras. Tras esto Elrond se retiró a Rivendell, e hizo de ella su morada durante esa edad. La casa de Elrond sería uno de los pocos oasis donde el bien se mantuvo fuerte a lo largo de los siguientes 3000 años, en parte gracias al poder protector y embellecedor del anillo Vilja. En Rivendell, Elrond guardó los fragmentos de Narsil, y ahí se declaró nuevo rey del Reino del Norte, al hijo menor de Isildur, ya que Isildur falleció en su viaje hacia el norte, y su hijo menor Valandil, el único que no le había seguido su padre a la guerra, por ser muy pequeño, y el único que no le acompañó en su destino, heredó el trono y estableció la línea real de Arnor durante siglos. Era común que los herederos de Isildur se educaran posteriormente en Rivendell, bajo el amparo de Elrond, como ocurrió con el propio Aragorn, casi 3000 años después, aunque fue en circunstancias diferentes. De este modo llegó Narsil a manos de Valandil, heredero de Isildur, pero la hoja estaba quebrada y su brillo se había extinguido, y no se la volvía a forjar. Y el señor Elrond anunció que no se lo haría, en tanto no se reencontrara el anillo regente, y Sauron volviera. Pero la esperanza de elfos y hombres era que estas cosas no ocurrieran nunca. Aragel, hijo de Aranath, fue criado en Rivendell, y después de él fueron criados allí todos los hijos de los capitanes, y también en ese sitio se conservaron las heredades de la casa, el anillo de Barahir, los fragmentos de Narsil, la estrella de Elendil y el cetro de Anúminas. Cuando el reino se deshizo, los Dúnedain pasaron a la sombra, y se convirtieron en un pueblo secreto y errante, y sus hechos y trabajos se cantaron o registraron rara vez. Siguieron menguando con los años, hasta que pasó su gloria, dejando tan solo montículos verdes en la hierba. Por fin nada quedó de ellos, salvo un pueblo extraño que erraba secretamente por tierras deshabitadas, y los demás hombres nada sabían de dónde moraban, ni del propósito de esas idas y venidas, y salvo en Imladris, en la casa de Elrond, el linaje quedó olvidado. Pero los herederos de Isildur, durante muchas vidas de hombre, siguieron atesorando los fragmentos de la espada, y la línea de padre a hijo nunca se quebró. Así ocurrió que antes de la tercera edad concluyera, los elfos advirtieron que el anillo de Zafiro estaba con Elrond, en el hermoso valle de Rivendell, pues de su casa las estrellas del cielo eran más brillantes, mientras que el anillo de diamante estaba en la tierra de Lórien, donde vivía la dama Galadriel, aunque reina de los elfos del bosque y esposa de Celeborn de Doriath. Galadriel pertenecía a los Noldor y recordaba el día anterior a los días en Valinor, y era la más poderosa y la más bella de los elfos que habían quedado en la Tierra Media, pero el anillo rojo permaneció oculto hasta el final, y nadie, salvo Elrond, Galadriel y Círdan, sabían a quién había sido encomendado. Aunque el mal aún vivía, tardaría en recuperar sus fuerzas, y en el año 109 de la tercera edad, Elrond se casó con Celebrian, hija de Galadriel y Celeborn. 21 años después, en el 130, nacieron Eladan y Elrohir, y en 1241, Arwen. Elrond vio cómo la sombra crecía y se fundaba el reino oscuro de Angmar, donde las fuerzas del rey brujo significaban otra vez un peligro para los pueblos libres. Elrond les enfrentó junto con los reinos del norte, extendidos de Arnor y los descendientes de Isildur. Se dice que durante un tiempo Angmar fue sometida por los elfos, que venían de Lindon y de Rivendell, porque Elrond trajo ayuda por sobre las montañas, desde Lórien. La guerra con Angmar fue larga, pero hubo victorias. Durante el reinado de Arbereg I, Angmar atacó y el rey de Arthain murió, pero su hijo Arafor, en 1409 de tercera edad, dirigía sus tropas y junto con los elfos de Rivendell y Lindon consiguieron una victoria temporal contra las fuerzas de Angmar. Siglos después, aunque cayó el reino de Arthedain, el reino de Angmar fue finalmente derrotado. Elrond guardó en Rivendell los tesoros de los hombres del oeste de gran valor simbólico, para que un día fueran portados por el rey que hicieran resurgir los reinos. Formó parte de los concilios blancos, que se extendieron a lo largo de esta edad, como uno de los sabios de la Tierra Media, a partir del 2463 y hasta el 2953, de la tercera edad. Elrond sufrió uno de los momentos más duros cuando Celebrian fue secuestrada por los orcos. En el 2509, Celebrian, esposa de Elrond, viajaba a Lórien cuando fue detenida por el paso del Cuerno Rojo. Los orcos atacaron repentinamente, desmembrando la escolta. Atraparon a Celebrian y se la llevaron. Eladan y Elrohir fueron tras ella y consiguieron rescatarla, pero no antes de que la atormentaran y recibiera una herida ponzoñosa. Fue llevada de regreso a Imladris, y aunque Elrond le curó el cuerpo, ya no se sentía contenta en la Tierra Media, y años siguientes se encaminó a los puertos y cruzó el mar. Y más adelante, en los días de Arasuil, los orcos que se multiplicaban otra vez en las montañas nubladas, empezaron a asolar las tierras, y los Dúnedain y los hijos de Elrond lucharon contra ellos. En el 2851, a tercera edad, el Consejo Blanco debatió la posibilidad de atacar Dol Guldur, debido a las indagaciones de Gandalf, y la revelación de la identidad del negromante como Sauron. No llegó a nada por los esfuerzos de Saruman. En el 1933, Elrond tomó a Aragorn bajo su protección, cuando era joven, y tras la muerte de su padre Arathor, y este vivió en Rivendell. A Aragorn le nombró Estel, que significa esperanza, y le formó para convertirle en un digno heredero que algún día reclamaría el trono de los hombres,
Cuando cumplió la mayoría de edad, él desveló su destino, y le fueron entregados los símbolos reales, como el anillo de Barahir o los fragmentos de Narsil. Aragorn se enamoró de Arwen, y Elrond intervino advirtiéndole del destino de su casa, y diciéndole que solo podría casarse con Arwen si Aragorn conseguía recuperar el trono de los reinos humanos, de antaño, y el mal era derrotado. En el 2941 a tercera edad, y dentro de la trama del Hobbit, Elrond sirvió de anfitrión a la compañía de Thorin, y fue consultado por las espadas encontradas en la cueva de los trolls. Elrond no sabía todo sobre runas de cualquier tipo, que el día observó las espadas que habían tomado en la guarida de los trolls, y comentó: esto no es obra de trolls. Son espadas antiguas, muy antiguas, de los altos elfos del oeste, mis parientes. Están hechas en Gondolin, para las guerras de los trasgos. Tienen que haber sido parte del tesoro escondido de un dragón, o de un botín de los trasgos. Los dragones y los trasgos destruyeron esa ciudad hace muchos siglos. En esta Thorin, las runas dicen Orcrist, la Yen de Trasgos, en la ancestral lengua de Gondolin. Fue una hoja famosa. Esta Gandalf fue Glamdring, la martilla enemigos, que una vez llevó el rey de Gondolin. Guárdadlas bien. También identificó las letras lunares, del mapa de Thror. Hay letras lunares aquí junto a las runas, que dicen 5 pies de altura y 3 pasan con holgura. Y otras que decían que el sol poniente brillará sobre el ojo de la cerradura, con las últimas luces del día de Durin. Con el Concilio Blanco participó en el ataque de Dol Guldur, y en la que consiguió expulsar al nigromante del Bosque Negro. Elrond participó en el último Concilio Blanco, en el 1953, a tercera edad, que trató la preocupación de Gandalf por el anillo de Bilbo. Todo esto quedó en nada gracias a la participación de Saruman. Tras esto, llegamos a la Guerra del Anillo. Elrond participó en el rescate de Frodo, curando las heridas sufridas en Amon Sul. Tras esto fue momento de reencuentros, de preparar el concilio. En ese concilio, como vimos en el anterior vídeo, participaron Elrond y elfos de su casa como Erestor, los hobbits Bilbo y Frodo, a los que se les unió Sam, que no había sido invitado, Aragorn como heredero de Isildur y Boromir de Gondor, Glóin y Gimli, padre e hijo, que habían llegado sin previo aviso como emisarios de Dain II, Galdor como emisario de Círdan, Glorfindel, que estaba en ese momento en la casa de Elrond y que había rescatado a Frodo, y Legolas, que tampoco había sido invitado pero que acudía a informar de la fuga de Gollum. Y por supuesto el propio Gandalf. En el concilio de Elrond quedó casi constituida por completo la Compañía del Anillo, y se eligieron a 7 de los miembros, posteriormente se incluyó a Pippin y Merry. En este concilio se reveló el anillo único que había permanecido en la comarca, desde que fue encontrado por Bilbo, en la cueva de Gollum. Se reveló a Aragorn como heredero de Isildur, que llevaría a Andúril, Narsil reforjada. Desde entonces, y Frodo fue elegido voluntariamente como portador del anillo, dando cumplimiento al sueño de Boromir. Elrond envió a Elladan y Elrohir a encontrarse con Aragorn, y le dieron el consejo de recorrer el Sendero de los Muertos, para exigir el cumplimiento del juramento de los muertos del Sagrario. Además, ambos hijos estuvieron presentes en la decisión de atacar Mordor, tras la batalla de los Campos del Pelennor, batalla en la que también participaron, como parte de la Compañía Gris. Y sus hijos, por tanto, también estuvieron presentes en la batalla del Morannon. Finalmente, tras la derrota de Sauron y la destrucción del Anillo Único, resurgieron los reinos de los hombres, y Aragorn reinó como el señor del reino unificado de Arnor y Gondor, con el nombre de Elessar, y por fin Aragorn vio cumplida la promesa de Elrond de casar a su hija Arwen con él, algo que le causaba gran dolor. Nadie presenció el último encuentro de ella y Elrond, pues subieron a las colinas y allí hablaron las olas largamente, y amarga fue aquella desbaración, que duraría hasta más allá del fin del mundo. Posteriormente, en el 3021, a tercera edad, Elrond fue a los puertos grises y abandonó a Tierra Media, recorriendo el camino recto hacia Aman junto con otras personalidades importantes de la compañía y de los elfos, marcando con esto el final de la tercera edad. Así que espero que os haya gustado la historia de Elrond, el medio elfo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y adiós.